Hola, yo soy Ana Migueles y voy a hacer un pequeño resumen sobre los niveles de concreción curricular. Bien, en este vídeo voy a hablar un poco, voy a explicar qué son estos niveles, cuántos hay, quién es el responsable de cada uno de ellos y en qué consiste y qué documentos corresponde a cada nivel. Bien, para entender qué son los niveles de concreción curricular, primero hay que saber qué son las leyes educativas y estas son unas pautas o, directrices de trabajo que están establecidas a nivel nacional. Establecen las pautas de cada etapa y son desarrolladas después en cada centro escolar para adaptarla a la situación concreta de su entorno. A partir de esto, ya podemos establecer que los niveles de concreción curricular son una serie de pasos que permiten la adecuación de estas leyes al medio escolar concreto. Vale, en cuanto a este gráfico corresponde a la segunda pregunta, que sería ¿cuántos hay? Yo en mi presentación he establecido 3, pero bueno, depende un poco de la fuente donde se obtenga, puede estar separado en 3 o 4 niveles. En la base tendríamos el diseño curricular base, que es a modo más general y depende de las administraciones y del Estado. En segundo lugar tendríamos el proyecto del centro, que este corre a cargo del propio centro, y la programación del aula, que depende pues, de las características del aula. Dentro de esta tenemos aquí cuenta como cuarto la adaptación individual, la adaptación curricular. Yo la he introducido en la programación del aula, que se puede interpretar de ambas maneras. Entonces, el 1 sería el diseño curricular base, como he dicho, donde tendríamos el Real Decreto y luego, en este caso en Extremadura, el DOE. En segundo lugar, la adecuación al centro o proyecto del centro, que da respuesta a qué, cómo y cuándo se da este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, la adecuación al aula o la programación, que serían las situaciones de aprendizaje y los aspectos organizativos. Es decir, aquí las características del aula y necesidades del alumnado sería como el cuarto punto del gráfico anterior. ¿Quién es el responsable de cada uno de los niveles? En primer lugar, como hemos dicho antes, sería el Ministerio de Educación y Cultura. Otros años, este año es de formación profesional, y las comunidades autónomas, en este caso el DOE, ¿no? Después el proyecto del centro, que corre a cargo del centro, como hemos dicho, y la programación del aula, que dependerá del docente y del Departamento de Educación Física, en este caso. Ahora, ¿en qué consiste y qué documentos corresponden a cada uno de los niveles? El diseño curricular base trata temas, pues son objetivos generales de cada etapa, las áreas de conocimiento, los objetivos de cada una de estas áreas y los bloques de contenido. Como hemos dicho, es algo general, entonces recogerá los puntos más generales. ¿Y en qué documentos? Pues en la ley, el Real Decreto y el decreto. El proyecto del centro se encarga del diseño curricular prescriptivo, es decir, dependerá del centro, pues harán unas adaptaciones u otras del currículum. Y está recogido en el PEC, que es el proyecto educativo del centro, el plan curricular y el ROF, que es el reglamento de organización y funcionamiento. Y por último, la programación del aula, que no tiene unos objetivos concretos ni unas funciones concretas, sino que dependerá pues, de la metodología del propio docente, de las características del alumnado y las adaptaciones curriculares que las he introducido aquí en mi caso. Y finalmente las referencias de donde he obtenido algunos de los datos, aquí están.